Onda Sopiac es Amazonas. Onda Sopiac es Caquetá. Son las 12:30 del mediodía en toda la Amazonía colombiana. Hoy es 12 de octubre y conmemoramos el Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas en la región americana. Entonces, hoy estamos en medio de esta conmemoración, resaltando la lucha, por lo menos en Colombia, de 115 pueblos indígenas que tuvieron que enfrentarse al etnocidio que se vivió durante la invasión española y en el marco de esta conmemoración de lucha resaltamos la cultura indígena y lo que se ha podido documentar a través de los medios apropiados de comunicación. Entonces, Rafa Arbeláez del pueblo cubeo nos trae un cuento indígena. Este es el segundo cuento indígena que vamos a leer en la conmemoración de hoy. Hace parte de un libro escrito por niños indígenas del departamento, de los 6 departamentos de la Amazonía colombiana, y habla sobre la conservación de la Amazonía colombiana. Entonces, Rafa, cuéntenos cuál es el cuento que vamos a leer en esta tarde del 12 de octubre. Bueno, el que no cuenta cuentos no es un buen cuentacuentos. Esto se llama la fábula de la tía Charapa. Dice así: era el mes de octubre, 2 meses que la tía Charapa llevaba en su vientre sus huevos. De costumbre, las charapas de la región del Caquetá empiezan a poner sus huevos en las últimas semanas del mes de noviembre y finaliza el 25 de diciembre hasta la medianoche. La tía Charapa se alistaba para emprender un largo camino desde la Angostura por el río Caquetá cerca a los chorros del Araraquara. Salió muy de madrugada a la superficie del agua, pero una gran sorpresa se dio cuando a lo lejos vio una especie de barcos gigantescos. Algo extraño, tenía unos brazos de hierro y hacía ruidos estremecedores como el sonar de los truenos. El agua temblaba y cantidades de arena estaban siendo consumidas. Arena donde años anteriores tía Charapa ponía sus huevos. Se asustó mucho y se marchó de allí. Toda asombrada y pensativa, no entendía qué estaba sucediendo. Ya con hambre, al mediodía, tía Charapa encontró una migaja de alimento desechado por los humanos y se lo comió. Y de inmediato le dolió el estómago y la cabeza le daba vueltas. Rápidamente buscó una fuente de agua cristalina, porque sus ojos ya no veían nada. El agua tan contaminada con excremento de humanos la estaba afectando. En el desespero, metió la cabeza bajo un tronco y allí quedó dormida. Al día siguiente, continuó buscando dónde depositar sus huevos, pero fue imposible. Los seres extraños con brazos de hierro estaban en todos lados, consumiendo las playas. Los peces pequeños, las rayas, los temblones, los bagres y las anacondas corrían como locos, desesperados por los ruidos. Los ruidos estremecedores bajo el agua que emitían esos monstruos asesinos. Además,
botaban por la parte trasera un líquido oscuro que manchaba y contaminaba toda el agua y todo el río. Tía Charapa no sabía qué hacer, ni sabía dónde depositar sus huevos. El tiempo para ella se estaba agotando y los dolores en su vientre eran cada vez más fuertes. Hizo grandes esfuerzos para salirse de aquel lugar y viajó río arriba por varias semanas para no escuchar el misterioso ruido que producían los barcos, y además producía miedo. Pasando un mes de viaje, decidió salir de nuevo a la superficie del agua. Sacando lentamente su cabeza, miró alrededor y ya no encontró barcos misteriosos, ni se escuchaba el ruido perturbador. Sigilosamente nadó cierta distancia y vio a lo lejos una playa muy pequeña. ¡Qué alegría!, gritó la Charapa emocionada. Allí pondré mis huevos, cuidaré de ellos hasta que nazcan y crezcan mis hijos. Se acercó a la playa, pero algo raro sentía en sus patitas. Resulta que tía Charapa estaba enredada en una malla de los pescadores humanos. La Charapa sufrió mucho para desenredarse. Apenas se liberó del peligro cuando una bolsa negra le cubrió toda la cabeza, estando a unos segundos de morir ahogada. Toda cansada y moribunda, sacó su cabeza fuera del río y respiró profundamente para expulsar grandes cantidades de agua sucia por la nariz y boca. Con la cabeza expuesta a la superficie, tía Charapa intentó seguir nadando hacia la playa, cuando de la nada un frasco de vidrio golpeó su cabeza, que casi desmayada tía Charapa, mareada, abrió sus ojos y vio una cantidad de envases de gaseosas que bajaban a toda prisa como un ejército que van para la guerra. La pobre Charapa no sabía qué hacer. Su corazón latía de miedo y no pudo acercarse a la pequeña playa. Tía Charapa, a pesar de las dificultades, continuó su viaje por las profundidades del río, llegando a la Tagua Putumayo. Escuchó a alguien quejarse en un lugar escondido. Se acercó para ver qué sucedía, pues era un bagre que se encontraba gravemente herido, con un arpón en la espalda y en sus labios atravesaba un enorme anzuelo. Sorprendida, tía Charapa gritó: ¡ay, querido bagre! ¿Qué le pasó? Con los ojos aguados, el bagre contó su tragedia a causa de la humanidad. Decía que por la avaricia de los humanos no están valorando a los seres de la naturaleza y la están destruyendo poco a poco. La tortuga sintió mucha tristeza y esa noche se quedó acompañando al bagre en su dolor. En la mañana siguiente, tía Charapa estaba pasando el puerto de la Tagua, cuando observó algo muy grave. Vio desde lejos a un señor negociando grandes cantidades de huevos de charapa. Siguió observando y la sorpresa fue mayor cuando vio dentro de la canoa a sus hermanas charapas amarradas de patas y manos. De la tristeza, puso la mano sobre la boca y lloró.
silenciosamente por un buen rato. Observar tanto crimen por un momento le había quitado las ganas de poner sus huevos. Bajó lentamente a las profundidades del río, reflexionó y reaccionó inmediatamente. Los días pasaban y el dolor en el vientre de tía Charapa empeoraba cada vez más. La fecha para poner sus huevos estaba encima y las playas fueron devastadas. La búsqueda continuaba a pesar que tía Charapa se sentía tan afligida que no podía continuar. Parecía que todo estaba perdido. Desgastada, tía Charapa se encontró con una babilla ya anciano y le contó el sufrimiento que estaba teniendo. Él la escuchó pacientemente y la ayudó, llevándola en su espalda río arriba, mientras viajaban y veían muchos animales de sus especies arruinados por la tecnología inventada por el hombre occidental. Eran testigos de que los elementos y objetos fabricados por el hombre estaban siendo para su propia destrucción y no se estaban dando de cuenta del daño tan inmenso que está provocando a los seres vivos de nuestro territorio y en general al mundo. Ya era medianoche y el abuelo Babilla le dijo a la Charapa que estaba cerca de una playa y que allí tranquilamente podía poner sus huevos. También le dijo que no se preocupara por nada, pues él estaba dispuesto a protegerla de cualquier peligro. Cuando llegaron, la tía Charapa subió lentamente a la playa, pero la playa estaba cubierta de enormes cantidades de basura. Tarros, plásticos, chupas, pañales desechables, latas, botellas de diferentes marcas. Troncos de palos. No había espacio para depositar sus huevos. Viendo la situación, el abuelo Babilla, como había prometido, colaboró limpiando el lugar, batió de lado a lado su cola y dejó el lugar limpio, sin basura alguna. La tía Charapa, contenta, escarbó la playa y por fin pudo depositar sus huevos. Sentir tranquilidad su vientre. Con mucha alegría, tía Charapa abrazó al abuelo Babilla, dándole las gracias, y allí se quedaron por varios meses hasta que nacieron las tortugas. Sabiamente, mamá Charapa distribuyó a sus hijos en diferentes partes del río, y cuando crecieron, mamá Charapa les contó la peligrosidad de la humanidad y que deben estar preparados para los cambios climáticos que afectaran la vivencia de las diferentes especies. El abuelo Babilla también aconsejó con sabias palabras a los nietos y se despidió de ellos con mucha ternura, dejando un mensaje para la humanidad. Fábula de la tía Charapa, Marta Gómez, Institución Educativa Campo Elías, Marulanda. Pueblo Huitoto, Munuy, Muina, Solano, Caquetá. Son las 12:44 del mediodía en Ondas Opiac. Escuchas Ondas Opiac, la voz de la Amazonía. Escuchas Ondas Opiac,
la voz de la Amazonía. Hola, soy Atiquigua, concejala de Bogotá, y quiero invitar a todos los paisanos y paisanas y pueblos indígenas de la Amazonía colombiana a escuchar Ondas Opiac. Ondas Opiac es Amazonas. Ondas Opiac es Caquetá. En Guainía somos Ondas Opiac. Ondas Opiac es Guayare. Kiti. Borokoye. Okabahirise. Takaisi. Keti. Resuenan las voces y cambia la historia. Aquí empieza el informativo Ondas Opiac. Entérate de las nuevas realidades en la Amazonía colombiana. Rafael Arbeláez del pueblo cubeo es Ondas Opiac. Lisa Trujillo de los Llanos Orientales de Colombia es Ondas Opiac. Henry Gamba es Ondas Opiac. Dubán Alonso desde Bacatá es Ondas Opiac. Son las 12:47 del mediodía y estamos en la conmemoración del Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas aquí en Ondas Opiac. A continuación tenemos algunas de las noticias más importantes para la Amazonía colombiana. 12 del día, 47 minutos. Aquí las 4 noticias más importantes para este flash informativo hoy 12 de octubre. En el campo internacional, este 12 y 13 de octubre, se está llevando a cabo el segundo encuentro internacional de agentes comunitarios de salud de la Amazonía, denominado Nuestra Salud, Nuestro Territorio, en Puerto Maldonado, en la región de Madre de Dios del vecino país del Perú. Así es, profe, en medio de la conmemoración de este Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas y también mañana, representantes de 7 países, incluido Colombia y Perú, participarán en el segundo encuentro internacional de agentes comunitarios de salud de la Amazonía, denominado Nuestra Salud, Nuestro Territorio. El director de los pueblos indígenas u originarios del Ministerio de Salud, Julio Mendigure, explicó que en el encuentro intercambiarán conocimientos y elaborarán estrategias para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia en los pueblos indígenas. En declaraciones a un medio que se llama Conexión Perú de la red de comunicación regional, el líder dijo que la aplicación solo de los conocimientos occidentales no obtiene resultados en los territorios nativos, ya que cada uno de los 55 pueblos indígenas que hay en el Perú tiene su forma de ver la salud, la enfermedad y las condiciones en las que sus integrantes se desarrollan. Algo parecido sucede aquí en Colombia, en donde los 115 pueblos también tienen su medicina tradicional y tuvieron durante la época de la pandemia sus formas de combatir el COVID-19 a través de la medicina tradicional. Por eso es importante la participación de la propia comunidad, que tiene a su promotor de la salud o a su agente de medicina tradicional, quienes han contribuido
decididamente en la difusión de la vacunación, la salud, las buenas prácticas, cuidado, detección de enfermedades y algunas emergencias. Entonces es así como se está llevando a cabo en este momento el segundo encuentro internacional de agentes comunitarios de salud de la Amazonía, Nuestra Salud, Nuestro Territorio, en Puerto Maldonado, en la región de Madre de Dios, en Perú. 12 del día, 50 minutos de hoy, 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena. En el aspecto nacional, la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, posesionó como jefe de Asuntos Internacionales a Natalia Correa, quien estará encargada de optimizar las dinámicas y recursos internacionales en torno a la biodiversidad y a la adaptación y gestión al cambio climático. Así es, profe y paisanos y paisanas. El Ministerio de Ambiente es uno de los gabinetes que más importa a los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, teniendo en cuenta que es desde allí que se generan las políticas públicas para el cuidado del territorio desde el gobierno nacional. Entonces, la ministra posesionó a la señora Natalia Correa y ella es la que estará encargada de estos asuntos internacionales del Ministerio de Ambiente, en donde tendrá que hablar sobre biodiversidad y adaptación y gestión al cambio climático de cara al escenario internacional. Correa es profesional en finanzas y relaciones internacionales, con maestría en asuntos internacionales, es experta en desarrollo sostenible con más de 15 años de experiencia combinada con activismo ambiental en entidades como el Departamento Nacional de Planeación y bueno, también ha estado involucrada desde hace mucho tiempo en todos estos escenarios ambientales. Esperaremos entonces pues cómo va a empezar esta interlocución y seguramente será la funcionaria del Ministerio de Ambiente que estará presente en eventos como la COP15 y la COP27 que están cercanas para hablar sobre biodiversidad y sobre hacia dónde vamos en temas de cambio climático a nivel internacional. 12 de la tarde, 52 minutos en toda la Amazonía colombiana. Y ahora, en las noticias regionales, con don Rafael Arbeláez, nos cuenta que esta semana se está llevando a cabo el torneo de baloncesto tripartita en Leticia, Amazonas. Rafael Arbeláez. Así es, familia territorio, desde el día martes 11 de octubre, con presentación artística y con los himnos de las tres hermanas naciones Brasil, Perú y Colombia, se llevó a cabo los actos inaugurales de la séptima Copa Jaguares 2022 en el Coliseo Municipal Javier Ruiz Tejada, donde se dio la bienvenida calurosa y afectiva a las delegaciones de los países en mención y a la delegación del departamento del Huila. Además, a los alumnos de la Escuela Deportiva Liborio el Leticiano Guzmán, que hacen parte del Club Jaguares del Amazonas. En esta Copa número 7, Jaguares 2022, participarán 400 basquetbolistas que dejarán en alto los colores de sus países, en la cual se vivirá una verdadera fiesta deportiva de hermandad y fraternidad. La administración municipal, junto por una Leticia Mejor en cabeza del alcalde, los acoge, les desea éxitos y que prime el buen juego. También la Secretaría de Cultura, Deporte y Educación, bajo la dirección de Kisai Peláez, seguirá apoyando estos espacios de integración trinacional. Entonces, gente, territorio, esto está pasando en el encuentro tripartita en Leticia, Amazonas. 12 del día con 54 minutos. Están escuchando el informativo de Ondas OPIAC. En cuanto a la actividad de OPIAC al día, les contamos que desde el Observatorio de la Coordinación de Derechos Humanos y Paz de OPIAC se presenta el reporte de afectaciones a los derechos humanos y derecho internacional humanitario contra los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana durante el mes de septiembre.
Lisa Trujillo. Bueno, les contamos que Oscar Daza es el coordinador de la Coordinación de Derechos Humanos y Paz en OPIAC, y entonces a través del observatorio que él dirige en compañía de su equipo técnico entregaron las afectaciones que han sufrido los pueblos indígenas. Pues no solamente fueron los españoles quienes violentaron de una forma muy abrupta a los pueblos indígenas, sino que actualmente los pueblos viven otros tipos de violencias. Entonces, por ejemplo, en el Caquetá, durante el mes de septiembre, se realizaron 5 desplazamientos forzados y un homicidio a personas indígenas. En el Baupés hubo una amenaza, en el Putumayo fueron 2 amenazas y un caso de uso excesivo por parte de la fuerza pública, uso excesivo de la fuerza. También les contamos que en este informe que entrega el Observatorio de Derechos Humanos y Paz de la OPIAC se reconocieron los actores armados responsables de estas violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, en donde se pudieron identificar ataques de las Águilas Negras Bloque Sur, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Comando de Frontera del Cartel de Sinaloa, una disidencia de las FARC y un grupo armado desconocido, no identificado. Los pueblos indígenas que sufrieron estas afectaciones fueron los Nasa, los Macaguán, Coreguaje, los Huitoto, Murú y Muina, el pueblo Inga, el pueblo Siona, el pueblo Agua, el pueblo Inga y el pueblo Cubeo. Existe un importante subregistro debido a la ausencia de condiciones de seguridad y la falta de conectividad en el territorio que han dificultado los ejercicios de denuncia y seguimiento. Esto es una anotación importante que hacen desde la Coordinación de Derechos Humanos y Paz de OPIAC. Pues este es un reporte que se logra a través de las denuncias, pero no es la garantía de que sean las únicas afectaciones que hayan sufrido, porque son muy difíciles las condiciones de poder denunciar. Si ustedes quieren
la realidad de los territorios y la resistencia de toda la Amazonía. 1:00 p.m, 1 minuto. Keti. Boroko jiye. Okaba hirise. Takaisi. Keti. Resuenan las voces y cambia la historia. Hasta aquí el informativo Onda Sopiac. Entérate de las nuevas realidades en la Amazonía colombiana. Emergen del caudaloso Amazonas las voces y la sabiduría de los mágicos seres que poblaron nuestra Amazonía. Mitos y leyendas de la Amazonía. La Sachavaca. En esta oportunidad, el profesor Carlos aprenderá una lección en la selva peruana. Bienvenidos, les habla Mamá Chic, la abuela sabedora. Ahora sí, profesor. El Yacuruna se puso a renegar. Como que no nos quiere dejar pasar por aquí. Kina, ¿quién es ese tal Yacuruna? Que según usted no quiere que pasemos por esta parte de la selva. Pues, profesor, es que la gente que vive por esta zona cree mucho en el espíritu del río y le llaman Yacuruna. A veces muy jugador y a veces muy protector. No se sabe, pues tocará esperar. Ay, Kina, usted siempre con esas historias. El río está crecido por la época de invierno. ¿No ve que en estos días ha llovido mucho y el fuerte viento lo hace poner muy agresivo? Bueno, pues, total que ni me crea. Usted siempre pensando que las cosas de nuestros ancestros son puras habladurías. Ya verá cómo en cualquier momento le va a servir, profesor. Ya verá. ¡Ay! Kina, ¿usted está viendo lo que se acerca a nosotros, Kina? Ay, sí, profesor. Eso es un animalito bien bonito. ¡Ey, ya! No se asusten. Esa sachavaca no les va a hacer nada. ¿Sacha qué? ¿Sachavaca? Pero claro, profesor. Ese animalito se llama sachavaca. Es muy común por esta zona del Tambo y de la selva del Perú. Tú, muchacho, ¿quién eres? Mucho gusto. Soy Quiten. Estaba siguiendo a esta sachavaca, pues necesito unas herramientas para trabajar y mis paisanos me dijeron que este animal podría dármela. En una ocasión... Mi cuñado nunca me presta sus herramientas. Yo quiero trabajar, pero él dice que soy muy ocioso y que no sé trabajar y que entonces le voy a dañar sus cosas. Ya estás renegando de nuevo, hombre. ¿Acaso discutiste con mi hermano? Pues sí, él nunca me va a permitir trabajar y poder hacer mi chacra. Y así, sembrar maíz y yuca para todos. Solo se la pasa diciendo mi ocioso. Cuñado, mejor ponte a buscar herramientas, pues, para que no te la pases de ocioso todo el día. Sí ves, mujer, siempre me anda diciendo eso.
y nunca me deja usar sus herramientas. ¿De dónde voy a sacar yo siquiera un cuchillo para trabajar? Lo mejor será que nos vayamos tú y yo de aquí. Ay, esposo, si eso es lo que quieres, entonces vayámonos hacia el monte para ver si puedes trabajar. ¿Pero qué es eso? Es un majás cargado de cuchillos, un sajino cargando machetes, un venado cargando libros, una sachavaca cargando hachas. ¡Hey, amigo! ¿Qué te pasa? ¿Necesitas algo? Veo en tu cara mucha preocupación. ¿Sabes que si necesito algo, mi cuñado me trata de ocioso y no me presta sus herramientas para trabajar? Y yo no tengo hacha ni machete para hacer mi chacra y mi casa. Por eso no te preocupes. Vete conmigo que puedo ayudar. El hombre pues siguió a la sachavaca hasta una colpa donde los machiguengas creen que este animal no solamente come la sal de la colpa, pues, sino que también está recogiendo todos sus materiales y todos sus enseres. Mira, mi amigo, toma estas herramientas y empieza a trabajar tu chacra. Los otros animales de la colpa y yo iremos luego para ayudarte a cortar y a cultivar. Amigo, debes prometerme que nadie se puede enterar de que te ayudamos, ni siquiera tu mujer. Pues está tranquilo, tu ayuda estará guardada en secreto y nadie se enterará. Esposo, ¿y dónde conseguimos todo lo que has traído? Vieras que me lo encuentro en el monte abandonado. No sé cómo la gente deja esas cosas tiradas. Pero entonces, un día el cuñado del hombre los visitó y se dio cuenta de todas las cosas que tenía. Cuñado, ¿cómo es que conseguiste tantas cosas? Dime de una buena vez. Pues me las he encontrado, así nomás. Bueno, hermana, cuñado, me voy. Pero los quiero invitar a mi casa hoy para tomar masatito. Y así fue. El hombre y su esposa fueron a donde los habían invitado, pero no sabían que era una trampa del hermano de la mujer para emborrachar a su cuñado y que le contara todo. Habla pues, cuñado, ¿dónde sacas tus cosas? Pues ¿dónde la vas a creer? Una sachavaca gorda, fea y peluda me ha llevado a su colpa para darme enseres y herramientas, ¿eh? En ese momento, la sachavaca sintió la traición de aquel hombre, pues, y convirtió su casa en muchos árboles, sus herramientas en rocas afiladas, sus enseres y otras demás cosas que tenía las convirtió en arena. Y los machiguengas, pues, aprendimos a no fallarle nunca una promesa a la sachavaca. Ay, pero qué bonita historia, Quitén. Nos gusta conocer ese tipo de cosas de culturas tan diversas como la nuestra. Bueno, y aquí termina otra hermosa historia de la selva del Perú en el Tambo. Gina y el profesor Carlos siguieron su camino por el río, esperando nuevas aventuras en este viaje que emprendían. Más adelante se encontraron con muchísimas cosas interesantes, hermosas que se ven en la selva peruana. Los machiguencas de otras comunidades los recibían de muy buena manera cuando pasaban por cada uno de los lugares. En el viaje, el profesor Carlos y Gina nunca les faltó el tradicional masato. Esta fue la historia, amigos. Ya nos volveremos a ver.
mitos y leyendas de la Amazonía. Una producción de Grupo Comunicarte, Colombia. Escuchas Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Es la 1:30 de la tarde en toda la Amazonía colombiana y saludamos a los paisanos y paisanas que se conectan con nuestro programa especial sobre el Día de la Resistencia Indígena, hoy 12 de octubre del 2022. Cada hora y media estamos mostrándoles y narrándoles a ustedes algunos de los cuentos recogidos en un libro producido por la OPIAC que se llama Cuentos y Relatos Indígenas sobre la Conservación de la Amazonía. Entonces ya hemos leído El sueño de Mambecito, la fábula de la tía Charapa y ahora vamos a leer La mentira que dañó el río. Entonces, esto dice así. En un bello y hermoso lugar, en una tierra muy lejana, vivía un señor llamado Pirulo. Tenía una casa muy bonita, era grande y fresca porque estaba techada con hojas de palma. Alrededor habían muchos árboles. A Pirulo le encantaba la siembra de frutales, la yuca, el plátano, todo hacía parte de su dieta alimentaria. El bosque alrededor de la casa era inmenso y nutrido, y Pirulo vivía con mucha tranquilidad. Pero Pirulo no vivía solo, estaba su familia y su mejor amigo Tom. Un día, Pirulo salió de pesca. A su amigo Tom le encantaba el caldo de pescado. Los dos se montaron en un bote y salieron río abajo, cuando de pronto vieron a un chigüiro pastando. El perro, su amigo, empezó a ladrar, ¡guau, guau, guau! Y Pirulo con afanes remó hacia la orilla, sacó la escopeta, apuntó y ¡pum! Cayó Tom al agua del susto. Nadó y con sus fuertes mandíbulas arrastró el chigüiro, ayudando en la cacería a su amigo. Pirulo embarcó el animal, subió a Tom a bordo y buscó una playa para arreglar al animal cazado. Al cabo de un rato, agradecidos, salieron de vuelta a casa felices por la buena caza. Una mañana, Pirulo estaba medio dormido, cuando el ruido de un bote en su puerto irrumpió su mañana. Tom, que se encontraba bajo la casa, empezó a ladrar desesperadamente y a los pocos minutos se escuchó un disparo de un arma calibre 16. Pirulo, aturdido por el sonido, salió corriendo a ver qué pasaba. Al llegar, vio a Tom tendido en el piso. Estaba muerto y más allá, dos hombres estaban parados. Eran blancos, robustos, con mala cara, estaban armados. Le hablaron a Pirulo en una lengua que no entendía. Sin embargo, Pirulo no se intimidó y les reclamó en pie a poco la muerte de su amigo Tom. Pero entre partes no se entendía nada en absoluto. De pronto, del bote de los asesinos salió un paisano bajito y asustado. Caminó hacia Pirulo y éste lo saludó. Dijo que se llamaba Luis y empezó a hablar en lengua piapoco, informando el interés de los blancos. En principio, querían reunir a la comunidad en un lugar apartado del bosque para proponerles un negocio. Luis le había dicho a ellos que venían haciendo lo mismo desde muy arriba del río, entregando dinero a las comunidades para que firmaran unos papeles que hasta el momento nadie sabía su contenido. Receloso de lo que había sucedido, Pirulo les dijo a los hombres blancos que la comunidad quedaba más abajo y que buscaran al capitán para tratar esos temas. Días después, la comunidad se reunió y los blancos explicaron un montón de cosas que Luis traducía a sus paisanos. Todos escuchaban, pero poco entendían. Luis traducía que los blancos iban a construir una escuela, que traerían carros, médicos y otras cosas desconocidas para la comunidad. Les decían que iban a ver películas en televisores y que no les haría falta el combustible.
Pirulo de inmediato pensaba que no estaba bien y habló con sus paisanos, pero fue inútil. Nadie prestó cuidado a sus palabras. Al contrario, respondieron que los blancos habían matado a su perro Tom porque era muy bravo y no porque ellos fueran malos. Al terminar la reunión, los blancos llamaron a un lado a los capitanes y líderes, les hicieron firmar unos papeles y luego se marcharon. Pasaron meses y la gente se había olvidado de la reunión. Siguieron trabajando en sus conucos, pescando y cazando para alimentar a sus familias. Una mañana, Pirulo salió como los demás a pescar, cuando a lo lejos vio en el río algo grande que producía bastante ruido y que además muchas personas estaban ahí también. Pirulo desde lejos observó por unos instantes y siguió su camino a la pesca. Esa semana, Pirulo fue testigo de los ires y venires de las embarcaciones por el río. Llegaban hasta cierta parte del río y luego se adentraron por un caño. Era la rutina de las embarcaciones por más de un mes. Finalmente la gente se acostumbró a la presencia de los blancos. Había pasado más de un año y la desgracia estaba hecha. Los blancos hacía un año que descubrieron oro en el caño y lo estaban explotando. Los hombres y niños de las comunidades se iban a trabajar, ya no les importaba el conuco. Los pagos con mercados que hacían los blancos impusieron nuevos patrones culturales. Llegaron gentes extrañas de todos lados, con costumbres y lenguas diferentes. Las muchachas de la comunidad tuvieron marido. Ya nadie pescaba. Las pocas personas en desacuerdo con la minería veían que las máquinas botaban abrumadoras cantidades de aceite en el agua. Los días pasaban y cada día se hacía más difícil conseguir el pescado. Pirulo preocupado fue a pescar y en el camino no entendía qué pasaba, si desde niño creció con la abundancia que le brindaba el río y nunca hizo falta nada. Olvidando sus pensamientos, puso sus anzuelos confiando en la suerte, cuando a los minutos sintió el jalón del guaral y entusiasmado jaló el pescado y se llevó el susto del siglo cuando vio que el pescado tenía el ojo por fuera y no tenía cola. Aquel día Pirulo volvió a su casa sin pescados. Al día siguiente, Diego, un paisano de Pirulo, fue a visitarlo y le comentó que los niños de la comunidad se estaban enfermando, que además estaba preocupado porque la pesca no era igual, ya no se conseguía nada y si se conseguía, los pescados estaban enfermos o fenómenos. Ambos preocupados fueron donde el capitán y le hicieron saber lo que estaba sucediendo. El capitán con prioridad convocó a una reunión y ese día la comunidad en unanimidad decidió que la gente de la mina se tenía que ir. Inmediatamente llamaron al jefe de la mina y le hicieron saber la decisión del pueblo. El señor enojado le dijo al capitán que estaba difícil cumplir la decisión de la gente porque ellos mismos fueron quienes firmaron los papeles autorizando el permiso, que preferiblemente eran ellos, los indígenas, los que debían irse de la comunidad y que además, por quererlos expulsar, ya no les darían más trabajo en las minas. Y así fue. Los hombres de la mina no dieron más trabajo a la comunidad. Con tristeza Pirulo veía su comunidad acabada. El río estaba sucio, los peces se extinguieron, los chigüiros, las dantas, venados, gurres, cajuches y cachirres se habían acabado. Ya no habían semillas de yuca ni de plátano. Con mucho dolor y con lágrimas, Pirulo empacó sus cosas y se marchó en busca de un lugar donde vivir. Esto se llamó La mentira que dañó al río. Es un cuento que escribió Angie Elizabeth Sánchez Jiménez en el internado Santa Rosa de Zapuara, en Barrancominas, Guainía, y hace parte del libro Cuentos y relatos indígenas sobre la conservación de la Amazonía. Es la 1:40 de la tarde en toda la Amazonía colombiana. Escuchas Onda Sopiat, la voz de la Amazonía. Muy buenos días.
Quiero enviarle un fraternal saludo a todas las comunidades indígenas por su compromiso y entrega, por la lucha, por la defensa de la cultura, de la madre naturaleza, de parte del licenciado Laureano Marzola. Miami Sagwan, yo no vire Linjawarey no trube Nimun muy can fecha, 12 de octubre tengo el meraban. Beseti público vico ingeben. Ya na chetar pasaviko trube muy igualum shembeyan de chigibit trube. Namguche iswa misagwara mi guaniswa kande kananin de gurmaviswa waroa muy be trube. Pues namo imbechi sumo mi capi, no mejor me voy a hambre. Miami Sagwan, yo no vire Linjawarey no trube Nimun muy. Hoy conmemoramos el Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas. Hace una semana nos encontramos para celebrar la toma del Parque Nacional por la Minga indígena. Fueron muchos procesos que llegaron a muchos acuerdos y hubo una participación muy activa de parte de la ciudadanía. Quería agradecer a las mayoras que nos cuidaron y nos alimentaron durante todo este tiempo. A los taitas quienes siguen aguantando y protegiendo la efervescencia cultural del estallido social de la Minga indígena. Nosotros no somos la generación de cristal. Por el contrario, recordamos, gracias a ustedes, que uno no debe tener condescendencia ni regalarle las migajas a los pueblos originarios y que debemos respetar la soberanía de cada uno entre ellos. Por eso, quería agradecerles a todos ustedes por haberme hecho parte de su linda familia y agradecerles por haberme enseñado o habernos enseñado a resistir y avanzar, porque cuando uno tiene tanto amor por su pueblo, lo único que puede hacer es avanzar. Se les quiere, se les ama. Un besote, la Francesita. Escuchas Onda Sopiat, la voz de la Amazonía. Son las 2:25 de la tarde y hoy es 12 de octubre del 2022. Estamos en la conmemoración del Día de la Lucha Indígena, más de 500 años desde la invasión española que significó una masacre, la pérdida de muchas familias, de muchos pueblos indígenas, el etnocidio cultural, el etnocidio lingüístico, pero bueno. Los sobrevivientes continúan resistiendo y están en territorio, pero también están aquí en contexto de ciudad. Por eso vamos a hablar con uno de nuestros invitados en esta tarde de hoy, en este programa especial. Es de Suba, del Cabildo Indígena Muisca de Suba, y hace parte de la Guardia Indígena. Es Alejandro Zamaca y está con nosotros en Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Así que Alejandro, muy buenas tardes y bienvenido a esta maloca de comunicación propia. Toda para todos, Chuampsone, Chihitka Alejandro Zamacagüe, Engachasúa Muisca Cuecagüe. Una buena tarde para todos. Mi nombre es Alejandro Zamacá, nativo del territorio de Suasoy, y agradeciendo a los elementales y a la Laguna Sagrada de Tibauyes esta invitación. Bueno, Alejandro, cuéntenos un poco sobre usted ¿cuántos años tiene? Es un hombre indígena bastante joven. Yo tengo 29 años. Cuéntenos cuáles son esas historias que han logrado salvar esa tradición oral que se ha logrado salvar alrededor de la historia de lucha, de la resistencia indígena, en especial del pueblo muisca aquí en Bogotá. Bueno, claro que sí, pues tenemos una variedad pues de historias muy cercanas a nuestra ley de origen, a nuestro derecho mayor, que es sobre la Laguna Sagrada de Tibauyes, mal llamada Juan Amarillo, que pues en este momento incluso estamos en una batalla por la pervivencia de nuestra Chucua sagrada. Chucua en Muiscún significa laguna, el vientre de la madre, sí. Y en esta laguna existe pues el mito de la serpiente dorada, de la Muitzoye, que es pues el
es la leyenda de esta gran laguna que pues cuando el sol cae se vuelve dorada, y es donde nuestros ancestros, nuestros abuelos cultivaban, pero también pescaban. Sí, es la laguna de la vida, la laguna de de nuestro nacimiento y de nuestra muerte también, donde vamos a volver al origen, a volver a esa gran Itzaguaya que pertenecemos. ¿Usted puede explicarnos un poco sobre el contexto de un cabildo indígena en la ciudad? Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con personas del territorio, de pronto saber cómo es la dinámica de las comunidades en los resguardos, pero qué pasa cuando un cabildo está en contexto de ciudad y qué pasa cuando los integrantes del cabildo nacen en la ciudad y no en territorio aquí en las localidades en donde pues se ha permeado completamente por el mundo occidental, pues todos los modos de vida. Bueno, yo quisiera de pronto primero pues dar una claridad, y es que nosotros, nuestras familias, nuestros abuelos, nosotros no nacimos en la ciudad viene a nosotros. Suba, que en Miscobún, su nombre original en Chipcha viene de la palabra chubaca, que para nosotros es la quinoa, ¿sí? El alimento de aquí, del espacio, el lugar donde se cultivaba, Suba era el lugar donde se cultivaba más. A nosotros nos llega a la ciudad, primero con los españoles, cuando llegaron por primera vez, llegaron desde Santa Marta, duraron un año caminando y llegaron aquí a Muiquita, y llegaron, según los relatos, precisamente llegan aquí a Suba, llegan aquí a los cerros de Suba, que observan pues, absolutamente todo. La ciudad nos llega a nosotros y es bien complejo porque hay un total desconocimiento a la comunidad, y nos ingresan esas dinámicas urbanas, comienzan primero pues disuelven el resguardo en 1889, disuelven el resguardo Muisca de Suba y comienzan a desconocer a nuestros abuelos, comienzan pues con ese mal caminar, con la enfermedad que es el alcohol, a comenzar a inyectar ese veneno a nuestros abuelos, y así comienzan nuestros abuelos a entregar las tierras. Entonces comienzan a llegar después pues, personas, colonos de otras regiones también, y comienza totalmente pues a desdibujarse. Sin embargo, pues nosotros actualmente la comunidad Muisca de Suba, la gran mayoría, viven en el Rincón, que casualmente se llama Rincón porque allá fue donde arrinconaron a los indios, sí, según los historiadores, ese rincón de los indios, y aún sigue el 80% de la comunidad, y vivimos en cuadras enteras. Yo te cuento, en este momento yo vivo en una cuadra familiar, somos 12 casas, son las herencias de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, ¿sí? Que pudimos pues resguardar y resguardamos aún, vivimos en cuadras, vivimos en barrios enteros aún. Hay zonas que son netamente familiares. En este barrio, yo vivo acá en un barrio en la localidad de Suba, del antiguo Camellón Las Flores, ahora llamado Java Segundo Sector. Vivimos entre Yopazás, entre Nivias, porque nosotros pervivimos por apellidos, también nos reconocemos aquí, que fue como la forma de los españoles nos fueron dividiendo, pero también nos fueron perfilando, por así decirlo, por nuestras capacidades. Bien. Gracias, Alejandro, por ese contexto muy importante y rescatar eso que usted acaba de decir de que nosotros no fuimos a la ciudad, sino que la ciudad fue la que llegó, la ciudad fue la que vino como a irrumpir en en la cotidianidad, en la vida propia, ¿cierto? ¿Usted puede contarnos un poco de cómo se puede rescatar la cultura y cómo es la dinámica entonces de vida allí en el barrio Rincón? ¿Cómo se hace para poder rescatar los modos de vida del pueblo muisca? Bueno, pues es muy interesante porque nosotros en este momento acá en la localidad de Suba llevamos un proceso de liberación de la madre tierra urbana. Y en este momento tenemos una montaña, que es una montaña sagrada, era el antiguo cementerio de Suba de los abuelos, de nuestros ancestros, y hay un proceso ya de 7 años en los cuales ya nos hemos tomado esta montaña, y actualmente tenemos nuestro propio Cusmuy, ahí en Gobernador Jason Fabián Treviño Caviativa,
creó el Cusmoy, un lugar sagrado para nosotros de encuentro, de palabreo, y resguardamos esa montaña. Esa montaña está en proceso de liberación, ahí estamos, sembramos ahí la comunidad de Rincón, aunque en el Rincón de Suba es un espacio ya urbanizado, la comunidad tiene dinámicas aún de fiesta. Ayer, el domingo, el sábado estuvimos de Viejote. El Viejote para nosotros es el encuentro, la alegría, la fiesta. ¿Sí? Y en ese Viejote, mientras escuchamos la muscarranga, la carranga, pues ahí pervivimos en esa fiesta, en alegría, en armonía, sin pelear, disfrutando la juventud y los abuelos, juntos de la mano caminando y aprendiendo, hablando, preguntando cómo era el territorio, tomando facua, que se llaman pues aquí chicha, pero facua, tomando también aguardiente muisca y celebrando. ¿Sí? Entonces, realmente los espacios ahorita actualmente, aunque en el barrio es popular, en el barrio de Rincón, la comunidad existe, lo que hacemos para volver a ese origen, para volver a esos inicios, es en este momento tomando la montaña de Suba, ¿sí? El Cerro Santuario, y otros espacios que también estamos comenzando el proceso de liberación para poder volver a sembrar ¿qué? Nuestras plantas originarias, a volver a hacer la comida originaria, a palabrear con los abuelos alrededor del fuego. Creo que eso es importante. También con la medicina, nos acercamos mucho a la medicina, a nuestra propia medicina, que es la osca, que es el tabaco, ¿sí? Que es nuestra planta también, y con las otras plantas también, que es el tijiquí, como el mal llamado borrachero. Los abuelos han comenzado a experimentar y a volver a ese origen, y nosotros los jóvenes pues acompañarlos desde la Guardia Muisca de Suba a ese caminar, a defender el humedal Tibabuyes, que es nuestra laguna sagrada también, donde los abuelos han vuelto otra vez, donde estamos sembrando, donde estamos en una guerra, y hay que decirlo, contra el distrito, contra el cemento, porque nuestro enemigo es el cemento, la retroexcavadora, que trata de dañar nuestras lagunas sagradas, nuestros cerros sagrados, a los abuelos que son los árboles. Entonces estamos en este contexto, un contexto netamente de confrontación contra el capital, pero también con nosotros mismos, de volver al origen, volver otra vez a lo que es a tejer, a tomar facua, a palabrear, incluso nuestra lengua. Actualmente estamos en proceso ya de rehabilitación de nuestra lengua, porque esto es muy común, una lengua latente y está viva, y estamos ahí, la juventud, estamos ahí rescatando nuevamente nuestra lengua materna. Bien, excelente. Usted ha hablado un poco sobre, bueno, esto ha sido como una línea de tiempo, ¿no? Entonces los ancestros tuvieron que enfrentarse al momento en el que disuelven, en el que arrancan violentamente el resguardo indígena de Suba. Esto en cuanto a la invasión española y el tema de los colonialismos y la manera en la que se ha atacado sistemáticamente, históricamente la cultura indígena, pero usted menciona algo muy importante que es como la invasión en este momento que se está viviendo, pero por parte de las políticas públicas que tienen dirigentes como por ejemplo Claudia López, ¿cierto? Entonces cuéntenos un poco sobre ustedes están en este proceso de volver a sembrar, de la liberación de la madre tierra allí en la montaña, en donde pues están volviendo a la creación de las chagras, ¿cierto? De las plantas sagradas, de poder tener de una u otra forma esa soberanía alimentaria. Pero el humedal Tibabuyes, mal llamado como usted nos contaba al principio, Juan Amarillo, ha venido en un proceso en donde incluso el año pasado la primera línea entró como a defender esa parte del medio ambiente, esta parte de la madre tierra allí en Suba. Cuéntenos más sobre esas dificultades y la manera en la que ahora, después de entre comillas haber superado la invasión española, ahora viene esta invasión, pero por parte de las personas que administran nuestros territorios desde el mundo occidental. Sí, claro, yo creo que es importante dejar eso, porque pues yo soy abogado, yo soy neque también del territorio, guardián, y me tocó estudiar Derecho también para poder defender la Itzaguaya desde la concepción de ellos, pero también desde nuestra ley de origen. Creo que eso es importante. Llevamos 3 años defendiendo la Chocó de Tibabuyes, donde el señor Enrique Peñalosa con los parques lineales, el proyecto Parques Lineales, de inyectar cemento a los humedales, a la chucua sagrada, que era la gran chucua, y aquí fue cuando llegó
llegó la gentrificación, llegó todo el cemento, pues comenzaron a dividir los humedales en Bogotá, ¿sí? Y este señor, ya teniendo todo este tema, lo que hace es inyectarle cemento. Llevamos 3 años, actualmente tenemos detenidas las obras, duramos 9 meses viviendo en el humedal Tibabuyes. 9 meses que tuvimos curiosamente 9 meses que es la gestación de una vida en nuestra Chucua sagrada. Estuvimos allá perviviendo, resistiendo hasta que pues una inspectora en el gobierno también de la señora Carla López, que desconoce la consulta previa, que actualmente llevamos una acción de tutela, está en el tribunal actualmente solicitando nuestro derecho legítimo a la consulta previa. El distrito lo desconoce, el Ministerio del Interior lo desconoce, ¿sí? Porque es triste esa situación. Ellos argumentan desde el humedal que como nosotros no vivimos en el humedal, entonces no es un lugar sagrado. Esto es la sentencia 123 CU 123 del 2018 que habla que usted no necesita habitar un territorio para tener una conexión espiritual con el ser. Nosotros no tenemos que vivir en el humedal porque el humedal nunca ha sido un lugar de vivencias, ha sido un lugar de siembra y de respeto, ¿sí? Entonces, claro, llegaron aquí la juventud, las organizaciones sociales, nos hemos tejido entre el cabildo y las organizaciones sociales para poder hacer esa resistencia, porque no solamente nos llama a nosotros los indios, sino también a los chicos, a la juventud, que han entendido claramente que esta lucha es por la pervivencia y por la existencia de la humanidad, pero más allá de la humanidad, de ese ser llamado humedal, de ese ser llamado árbol, de esa gran madre, ¿sí? Y esa es la gran lucha que en este momento se está dando y se está despertando. Yo siento que es muy bonito eso, porque no solo ha sido acá, sino en muchas partes, en Popayán, en el Cauca, en Arauca, en muchos lados hemos hablado con otras organizaciones que se han unido con los indígenas, también con nosotros, y han podido hacer esa gran lucha, porque esa está la lucha de la vida sobre la muerte, ¿sí? Y tenemos que darla, creo yo, con el respeto que se debe a la gran madre, a la Ixaguaya, con toda. Y por eso la laguna, en especial para nosotros en Suba, es la gran laguna de Tibabuyes, la Chucua Tibabuyes, que es nuestro lugar sagrado, y que pues llevamos ya una lucha grande. Esperamos el 27 de octubre aquí tener una sentencia definitiva y poder derrumbar lo que construyeron y volver a reforestar. Ese es nuestro mandato. El mandato del Cabildo es reforestar y cuidar el territorio, y eso va a ser un trabajo a largo aliento, pero hay que darlo con todo. La defensa del territorio, y increíble que no se haya hecho la consulta previa y se desconozca, ¿no? Que desde el distrito se piense que la ciudad es de totalmente uso del mundo occidental, y cómo se desconoce y no se tiene en cuenta que aquí pues primero estaban los pueblos indígenas, que aquí primero estaban los abuelos, las abuelas, nuestros ancestros, con todo su sistema de conocimiento y también con su forma de vida, y eso se traduce en otros escenarios políticos, como lo que vimos ayer, por ejemplo, con respecto a la estigmatización que hubo en contra de una compañera que también hace parte, o bueno, que trabaja de la mano con ustedes en el Cabildo Indígena de Suba, del pueblo Muisca, que es Liliana Novoa, en donde la acusan, ¿no?, de hacer brujería según la gente del Centro Democrático por estar tejiendo. Y usted también hablaba de eso, de la práctica cultural del tejer. En ese sentido, quisiéramos que nos cuente un poco sobre el sentido cultural del tejer, un poco para los compañeros y compañeras, por ejemplo, del pueblo de la Sierra Nevada. En entrevista aquí también en Onda Sopía, que ellos nos explicaban que con el poporo tomaban nota, haciendo el uso de esto que hace parte de su tradición y de su cultura, pues tomaban nota y lo utilizaban en medio de las conversaciones para construir a partir de ahí conocimiento, ¿cierto? ¿Qué connotación cultural trae el acto de tejer y por qué no es brujería? Claro que sí. El tejer para nosotros es importante, porque en el tejer se guarda la palabra, se guarda el pensamiento, ¿sí? Y en el pensamiento, cuando hay un error, pues hay que devolverse en el tejido, igual en las acciones, y volver a remarcar y volver a tejer en círculo, ¿no? Pues se teje primero en círculo, se va tejiendo hasta hacer esa gran cona, esa gran chisuba,
que para nosotros es pues el vientre, ¿no? Entonces es un tejer también de pensamiento, de la palabra, del saber, de reflexión. Y también ya aprovechando que tú me haces la pregunta de la cultura, porque nosotros aquí también ha sido un despertar en un tiempo corto, pero ha sido muy importante. Actualmente tenemos unos instrumentos que se encontraron, un abuelo los tenía guardados, que era el bisabuelo de él, aproximadamente 80, 90 años, y son dos chiflos, dos chiflitos que conocen como ponzoñas en otros pueblos, pequeños que les tocó a nuestros abuelos resguardar, una flauta también, que están armonizados, están sintonizados con los animales del territorio. Un compañero que se llama Alejandro Durán, compañero que hace parte de una agrupación que se llama Super Son Frailejón, recuperó con un colectivo, recuperaron estos elementos y actualmente estamos tocando la muiscarranga, que hace parte de nuestra ley de origen, los instrumentos propios. Eso yo creo que es muy importante porque la música es un despertar, así como el tejido es un despertar cultural, se vuelve otra vez a eso, la juventud animada, los abuelos también nos recuerdan y ahí vamos caminando. Yo creo que es importante, a pesar de que no tengamos un resguardo, resguardamos nuestro territorio, nos paramos en nuestro territorio, lo liberamos y vamos de la mano con los abuelos, porque los jóvenes solos no podemos y los abuelos tampoco pueden solos, estamos ahí juntos en ese caminar, que es el gran tejido también, esa gran cona de lucha. Bien, bueno Alejandro, agradecemos mucho que nos acompañe aquí en Cantos de la Selva, en nuestros programas habituales y hoy no habituales, que están en el marco de esta conmemoración a la lucha, a la resistencia indígena, a la resistencia de todos los pueblos originarios. Y por último le pedimos que le envíe un saludo a los pueblos de la región amazónica, a los pueblos de todo nuestro territorio colombiano y que deje un mensaje a propósito de este día de lucha que es tan importante y que hemos logrado tener ese impacto a través de los medios de comunicación alternativos, de poder decir hoy no celebramos ni conmemoramos ni recordamos la invasión española, hoy recordamos la larga lucha y reconocemos más bien las afectaciones, las violaciones a los derechos pues de los pueblos indígenas. Icuazuaques, Icuaneques, Icuafuras, gracias hermanos, gracias abuelos, gracias mujeres por esta lucha. Un saludo desde el territorio de Suba, desde el pueblo Muisca de Suba. Resistencia, alegría, toda la resistencia, y gracias por enseñarnos también a aprender a los compañeros amazónicos y de toda Colombia que tenemos que seguir perviviendo y luchando por nuestra liberación, por nuestra Chaguaya, por nuestra tierra, madre tierra, y agradecer por la oportunidad. Y